¿Qué tal y muy buenas noches? Otro episodio de violencia ha dejado atónitos a todos, a los norteamericanos, a usted y a mí. Dos niñas apuñalaron 19 veces a una amiguita para impresionar ¿a quién? A un personaje ficticio, parte de un juego en el internet. Ahora van a poder ser juzgadas como adultas y pasar hasta 60 años en la cárcel. Tengo toda la información. Además, un grupo de 60 universidades en este país están siendo investigadas, óigalo bien, no por estar en algún tipo de problema administrativo o de corrupción, no, por no dar seguimiento a denuncias de abusos sexuales hechas por estudiantes de esas universidades. Se estima que 1 de cada 5 jóvenes son víctimas de abuso sexual en estos centros universitarios, de los más prestigiosos. Ya les voy a decir quién está en la lista y quién mejor que la doctora Maria Schneider, fiscal juvenil del condado de Broward, para abordar estos temas esta noche en el programa. Además, tenemos acceso a un grupo de documentales filmados muy recientemente en Cuba, donde jóvenes realizadores nos traen las imágenes de la Cuba actual, la Cuba de verdad, sin adornos. Y regresa la doctora Nancy Álvarez para hablar de su tema favorito. ¿Cuál podría ser? El sexo. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Dos niñas estadounidenses de 12 años han sido acusadas de apuñalar a una compañera 19 veces. Habían ido a jugar juntas cuando la atacaron en un bosque. Una de ellas aguantaba a la víctima mientras otra la apuñalaba. La víctima sobrevivió, fue encontrada por un ciclista, está gravemente herida. Sus agresoras querían matar a alguien inspiradas en historias de terror. Las dos tienen fascinación por un personaje de ficción con páginas web que hablan de historias de muerte y terror. Lo planearon durante meses. Serán juzgadas como adultas y podrían enfrentarse a 60 años de cárcel. Maria Schneider, ¿quién mejor que regresa a este programa? Siempre un gusto en tener sin una de las mentes más ilustres que hay cuando se trata de la parte de los fiscales en el condado de Broward, condado de Miami-Dade. Es una pena que no la tenga, pero bueno, la tenemos en este programa. Cuéntame, María, estas dos niñas que son, si son dos bebés, es que lo planifican todo. Primero la llevan a un baño, después la llevan a un cuarto y finalmente la llevan a un bosque y le meten 19 puñaladas. Bueno, veo aquí, coincide mucho con el caso de Michael Hernández que tuvimos aquí en Miami-Dade hace unos años. Claro, Michael Hernández era un poquitico mayor que estas niñas. Una de las cosas que van a tener que revisar con mucho cuidado antes de encausar es cuál es el estado mental de estas niñas. Me imagino que van a haber evaluaciones psicológicas porque es muy extraño que unas niñas, aunque tengan solo 12 años, crean de verdad de que hay alguien que les está mandando a tomar estos actos. Espérate, pero explícale al público para aquel que no lo tiene fresco en la mente de lo que pasó. Hay un portal en el internet que se llama Sliderman, ¿no es así? Sliderman, Sliderman. Y supuestamente Sliderman es un portal donde para uno ser aceptado tiene que matar a alguien. Pero eso es lo que dicen. existe. Obviamente eso es algo, bueno, es un cuento, es una fantasía. Tristemente, quizás estas niñas no hayan entendido la diferencia entre lo que es la ficción y lo que es la eventualidad, la realidad. Pero eso es una de las cuestiones que van a tener que evaluar ahora. Unas niñas de 12 años están en un punto donde es muy difícil decir si por lo que han cometido deben de ser tratadas como adultos. Es una posibilidad, pero no creo de que esa vaya a ser una decisión muy fácil de hacer, porque son demasiado jóvenes y hay muchas circunstancias aquí que atenúan, que enseñan de que quizás ellas no tenían la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, y eso obviamente es algo que la ley reconoce. Pero bueno, y el hecho de que primero planificaron matarla en la habitación de una de las casas de ella, y entonces que le iban a poner la cobija para que no se dieran cuenta los padres, y entonces después no pudieron hacer eso y se fueron, la llevaron al baño. Sí, obviamente. ¿No? Y después el baño al parque. Tenían el propósito. Aquí no, la cuestión no va a ser si tenían la intención de tomar estos actos, obviamente tenían la intención. Aquí la cuestión va a ser si entendían
entendían, si podían diferenciar entre la realidad y la ficción. Y eso es algo que es muy importante legalmente. A los 12 años se considera de que es el primer momento donde pueden tener la capacidad para entender ese tipo de cosas. La ley reconoce que los 12 años es un momento muy importante en el development de la persona, el desarrollo de la mente de los menores. Así que son unas cuestiones muy delicadas. Obviamente, no hay nadie que se pueda tampoco culpar como ser la persona que logró que estas niñas actuaran así, porque ese es otro ángulo de la ley. Sí. Dígame específicamente la gente que está corriendo, que son los propietarios de este sitio del Internet, este website. Me encantaría tener un poco de responsabilidad, pero parece de que estos son unos sitios donde las personas agregan anónimamente información, o sea, de que ellos crearon el sitio, entonces han habido muchas personas que han contribuido, que han agregado cosas, que quizás le estaban diciendo cosas a estas niñas. Va a ser muy difícil, primero que nada, identificar quién son estas personas. Y segundamente, va a ser muy difícil decir, bueno, porque alguien dijo esto, causó estas acciones, y si no tienes esa clase de conexión, es muy difícil legalmente. Pero yo quiero que el público sepa de que estas cosas son tan irresponsables. Este es uno de los problemas con estos sitios del Internet, que los muchachos y los adultos, los dos pueden tener acceso. Y nunca sabemos, por mucho cuidado que tengamos, quién está leyendo estas cosas, cómo le van a impresionar y qué acciones van a causar. ¿Y qué acciones? Entonces, ¿dónde están los padres? Es la próxima pregunta. Bueno, eso también. Los padres tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar completamente vigilantes de qué es lo que están haciendo sus hijos en el Internet. Pero y que los padres no son liable, como dirían ustedes los abogados, no son responsables ante la ley. No. Los padres son responsables moralmente sobre lo que hacen sus hijos, pero es muy difícil en un caso como este decir de que porque los padres no supervisaron suficientemente el acceso al Internet de estas muchachas, ellos van a ser culpables. Creo que hubiese más chance de que las personas que estaban comunicándose con estas niñas fuesen responsables que los padres. Y aún eso, como te digo, me parece que va a ser una imposibilidad. Vamos entonces a otra de las noticias que dije al principio del programa, el hecho de que 1 de cada 5 muchachas que está en la universidad es agredida sexualmente dentro del mismo campus. Las universidades lo saben. 1 de cada 5 mujeres que va a la universidad. Y ahí está Yale, está Harvard, está Johns Hopkins, está todo el mundo. Sería fácil pensar que son solamente las universidades pobres, las universidades en ciudades rurales o donde hay mucha pobreza, donde hay mucho crimen, pero no es así, es en todas las universidades de este país, incluyendo las más exclusivas. Y hay algunos que estiman que es 1 en 4. No, 1 en 5. 1 en 5 es lo que acaba de decir la Casa Blanca. La Casa Blanca ha reconocido que este es un problema tan grave que en enero de este año crearon una organización, una junta, para investigar lo que estaba sucediendo en las universidades. Y hace muy poco, hace unas semanas, han hecho su primer reporte, donde tienen unas conclusiones, aunque son conclusiones muy prematuras, todavía no han terminado todas las investigaciones. Y ellos son quienes están diciendo que es 1 en 5. Pero han habido muchos estudios que dicen que es 1 en 4, o sea, el 25% de las muchachas. Así que estamos cerca. La Casa Blanca está diciendo que es 1 en 5, hay otros que dicen 1 en 4, pero sea como sea, es algo horroroso. Espantoso. Entonces, bueno, el mismo Biden, tú me dices la Casa Blanca, puntualmente el vicepresidente de este país dice que no se puede hacer más de la vista gorda, específicamente los administrativos de las universidades, ni pretender que no existe. Entonces, explícame, dame un escenario. Esta muchacha que tiene 21 años acaba de llegar, vamos a decir, 18, que acaba de llegar a la universidad. Ese es el problema, es que todavía entonces, los 21, los 22, los 23 ya son más maduras, se saben defender un poco mejor, pero las muchachitas llegan a la universidad a los 18 años, los 19. Mira, dame un escenario, dame 2 ejemplos. El escenario más común es que van a una fiesta, empiezan a tomar. Después que están tomando, alguien quizás, y esto no siempre, pero a veces les ofrece algún narcótico, experimentan un poquitico, ya no están pensando como deben de pensar, no están tan sensatas o tan conscientes de lo que les está pasando. Entonces un muchachito coge la oportunidad para abusarla. Entonces el fenómeno aquí es que nuestros hombres, nuestros muchachos, nuestros varones están
A la casa. Tienen esta actitud de que si una muchacha se pone así, se pone en esa posición donde no está completamente consciente, pues entonces está casi permitiendo que ellos, la asalten sexualmente. Déjame decirte, son malas decisiones que toman estas muchachitas, pero una mala decisión no justifica un asalto sexual. Entonces lo que estamos encontrando es que las universidades están, primero que nada, hay varias cosas que dice este reporte de la Casa Blanca. Primero que nada, que el criterio que están usando para tomar acción es muy alto. Segundo, están demorando muchísimo las investigaciones. No les conviene el escándalo. No les conviene el escándalo, entonces dicen, bueno, hasta que las autoridades no terminen la investigación, nosotros no vamos a investigar. Eso a veces causa que estos agresores sexuales estén todavía en el mismo plantel, quizás en el mismo dormitorio donde están las víctimas. Entonces lo que pasa es que la víctima es la que termina yéndose de la universidad, no el agresor. Casi nunca, aun cuando han quedado convictos, las universidades están expulsando a estos agresores sexuales. Así que es una serie de cosas que está pasando. También las personas que están investigando, que están lidiando con estas muchachas, no son personas que están entrenadas para hablar con una víctima de un asalto sexual. La víctima ha sido traumatizada por las acciones, ¿no? Por lo que le acaba de pasar. Y entonces una persona empieza a entrevistarlas y le hace preguntas que a veces, son muy penosas. No adecuadas, pero entonces, pero lo que me estás diciendo es espantoso, y ahora en la época cuando se están graduando, ¿no? Estamos al principio de la época de graduación, donde muchos de los padres que me están mirando saben que su hija va a ir por primera vez a la universidad, y en este país se acostumbra mucho a que las muchachas de go away for college, ¿no? De que salgan de la casa. Es una experiencia maravillosa. Yo no quiero que ningún padre no deje a su hija hacerlo, pero tenemos que educarlas, tenemos que prepararlas. ¿Cuáles son los dos consejos? Primero que nada, las muchachas tienen que estar muy conscientes de que cuando van a una fiesta, si ingieren demasiado alcohol, no voy a decir ni drogas, porque yo sé que muchos de nosotros pensamos, las hijas de nosotros jamás harían eso. Pero el alcohol es algo muy común. Son muchachas que no tienen experiencia, no saben cuánto le va a afectar lo que están tomando. Pierden el control, no lo pueden hacer. Tienen que tener mucha conciencia de qué es lo que están ingiriendo, cuánto están tomando y de cuál es lo que está alrededor de ellas. Nunca deben de salir solas, deben de salir con amigas. Siempre deben de haber en el grupo, aunque sea una amiga de que no está tomando esa noche, si es que van a tomar. Te vuelvo a decir, menores de 21 años no deben de estar tomando, pero bueno, la realidad de la vida es que pasa. Es que pasa, y si va a pasar, tenemos que saber que ellas están usando todo lo que pueden usar, todas las herramientas que puedan usar para protegerse. Y lo segundo que tenemos que saber es que si les pasa algo, no pueden por pena, por bochorno, quedarse con eso callado. Tienen que ir a las autoridades inmediatamente. Tienen que ir a sus padres, a las autoridades, tienen que ir a todo el mundo que puedan. Nadie que sea una persona sensata las va a culpar a ellas porque hayan estado tomando o aún ingiriendo narcóticos. Claro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, que es otra de las cosas que se le critica a las universidades muchas de las veces cuando están preguntándole a esta muchacha lo que pasó. Entonces empiezan a preguntar, pero tú estabas tomando, ¿qué estabas haciendo? Culpa tuya. Cosas que una persona entrenada en cómo se trata con una víctima de un asalto sexual no lo haría. Siempre un gusto, y además esto es una gran alerta para los padres. Ya ustedes escucharon a la experta. Un gusto, María. Mucho gusto. Bienvenida siempre. Gracias. Y cuando regresemos, vamos entonces a ir a Cuba. Vamos a mostrarle imágenes de documentales recientemente filmados, donde se demuestra la realidad, porque nadie habla. Es solamente ahí, crudamente, la imagen, para que usted la evalúe. Ya regreso. Vamos a ver imágenes de Cuba dirigidas por la joven realizadora Yaima Pardo. Se llama el documental Offline y está reflexionando sobre la falta de internet en Cuba. ¿Y quién mejor que esta señorita Daimaris Taboada, que periodista que prácticamente acaba de llegar a los Estados Unidos, que conoce muy bien la realidad, y más aún en el hecho de que no sé si usted sabe que Cuba desgraciadamente tiene el título de tener el menor acceso a internet en las Américas. Pero esta realidad consabida se trata esta vez desde el documental de una manera diferente. Lo dicen politólogos, lo dicen intelectuales, artistas, lo dicen personas consagradas, no solo al proyecto revolucionario, sino desde el mundo artístico e intelectual reconocida fuera de Cuba. Lo dice también el pueblo de Cuba y se ve estructuralmente desde el audiovisual de una manera distinta. Se utilizan los propios códigos estéticos de la web digital para expresarse. En poco más de 30 minutos el documental muestra a muchas personas desde el centro
centro de Cuba, desde todas las dimensiones de la isla, hablando de por qué no se tiene internet, de cuáles son las causas y de cuál sería el futuro de una isla neoanalfabeta. Ajá, neoanalfabeta, bueno, en lo que es el futuro, que no es las redes sociales. Y la conexión internet, es decir, cómo se desconoce por unos y cómo quienes lo conocen pues no lo utilizan de la manera que deberían, en vistas de que son menos los que tienen internet dentro de la isla. El documental quizás surge o llega al conocimiento de todos los cubanos por una intención de la propia realizadora, quien lo ha llevado a toda la isla de provincia en provincia, exhibiéndolo de manera independiente mediante la Asociación Hermanos Saiz y con la ayuda de los artistas independientes, puesto que en la red después de la televisión cubana no se ha puesto. El documental ya ha obtenido varios premios y tiene un presupuesto estético y códigos de relevancia ahora mismo dentro del cine cubano. Desde tu punto de vista, en 30 segundos, ¿cuál es el gran pecado para el cubano de no tener internet? ¿Qué es lo que más se está perdiendo? Yo diría que el conocimiento de un mundo real que está fuera de la isla y el existir en una isla que es fabricada o en una isla donde se tiene una información pues específica. Fabricada por un grupo y fabricada de acuerdo a su conveniencia. Vamos a ver un segmento de Offline. Es el pueblo más culto del mundo, pero te controla la información. Te permite estudiar en las universidades y acceder a una información de máximo nivel con posibilidades para cualquiera, pero una vez que te gradúas, te digo, no puedes tener acceso a internet, no puedes tener acceso a los medios, no puedes ver otros materiales a través de antenas parabólicas y satélite. Es un poco abrirte el camino, abrirte tu espectro en tu formación para una vez que tienes que aprovechar todo ese aprendizaje, ponerte un muro, cerrarte una puerta o una ventana. La posibilidad de tener una sociedad orientada hacia el futuro depende de la capacidad de la gente de pensar. Ahora mismo afecta de que a lo mejor gente como tú y como yo conocen qué cosa es Facebook y han chateado alguna vez en tu vida y el 80-90% de los estudiantes de un preuniversitario no lo conocen. Entonces, creyera yo que lo primero que va a bajar es la moral esa que los cubanos hemos cultivado de ser uno de los pueblos más cultos de América. Y sí, en los próximos 5 años nos vamos a dar cuenta que no lo son. No sé, tal parece que Internet no ha llegado todavía a los medios. Alguien me decía que no le gusta ver la mesa redonda porque la mesa redonda se proyectan los que están en la mesa redonda como una especie de oligarquía que tiene acceso a Internet, que hace gala de eso, que entonces el léxico es, bueno, en Internet salió tal cosa, en Internet dijeron, y entonces ¿para qué la mesa redonda? Mejor pongan Internet y que nosotros mismos tengamos la oportunidad de enterarnos. Esa mirada otra no existe públicamente en nuestros medios, siendo ese un espacio que está concebido para la discusión y lo que ellos llaman la batalla de ideas. Hay una sola idea ahí, es decir, para que haya ideas en plural tiene que haber diferentes puntos de vista expuestos en ese espacio. Yo cuando veo, por ejemplo, este muñequito de Érase una vez la vida, ahí sale un hombrecito así metido en el núcleo de la célula que se llama el maestro, que es el viejito de la barba larga. Entonces, ese viejito de la barba es el que como que toma las decisiones ahí en el núcleo de la célula, las imparte a través de un sistema de señales. Hay un viejito parecido dentro del cerebro también, en ese mismo muñequito. Si esos jóvenes no se la saben arreglar, nosotros no tenemos la culpa. Oye, tú no estás aquí para criticar, sino para coordinar. ¿Qué Aquí cada uno tiene No parece que tengan mucha prisa, ¿eh? Y luego nos toca a nosotros recuperar el tiempo perdido. ¡Escuchad! ¿Qué? Eso crea una ilusión interesante que es una falacia, que es justamente la existencia de un centro maestro de control, como nosotros lo imaginamos, un cuarto situacional donde hay personas inteligentes que de ahí administran lo que es la ayuda a una situación de desastre o lo que es una batalla militar o lo que es, por ejemplo, dirigir un país. Y es una idea falsa, porque ni la célula ni el cerebro se dirigen así en el ser humano. Porque en el cerebro no hay un centro que tú puedas decir, aquí está el yo. De algún modo eso logra estar hecho de tal forma que opera descentralizadamente y funciona. Por eso estamos vivos. Internet es así también. O sea, Internet es un paradigma, tal y como fue concebido, hecho, diseñado y como es ahora. Es un paradigma de toma de decisiones y de movimientos de información descentralizadamente. Pienso que el modelo de Internet es mucho más favorable a un desarrollo
fructífero, equitativo y menos aburrido de la sociedad cubana. Lo cierto es que los intereses, los propósitos y las esencias del ser humano en cuanto a su búsqueda en la vida, en la realidad, en la sociedad, siguen siendo las mismas. El ser humano sigue buscando su plenitud, su felicidad, su satisfacción. Y en ese sentido las visiones de seres que vivieron hace mucho tiempo pueden ayudarnos, ¿no? Si Martí hubiese dispuesto de una computadora, un correo electrónico, una página web, ¿cuánto se hubiese podido apoyar para la organización de la Guerra de Independencia de Cuba, la guerra que él llamó necesaria? Martí, Maceo, una pila de mambises que se murieron porque Cuba no fuera de España. Luego vinieron los americanos y le robaron la victoria a los cubanos. De manera que los hombres más valientes de este país, muchos de ellos fueron torturados y murieron en el sueño que Cuba no fuera de los americanos. Por eso es que no entiendo que después de 50 años de revolución, un español y un americano tengan derechos que no tienen los cubanos todavía para tener libre acceso a las conexiones con el resto del mundo. Sería algo que estamos pidiendo a gritos. En Cuba se vive muy lentamente. ¿Quiénes son los últimos? ¿Atrás quién? En Cuba se pierde mucho tiempo para todo, porque Cuba sigue teniendo una vida analógica, porque hay miedo y hay temor a lo que se puede hacer con esa tecnología. A veces hay desconocimiento de qué podemos hacer con Internet, que entonces es preferible decirle al pueblo o al público o a los receptores que Internet es nocivo, porque hay pornografía, porque tú puedes enterarte por Internet cómo fabricar una bomba o porque se ataca a Cuba en Internet. Pero eso es solo una parte de Internet. Tenemos que pensar sencillamente, ya sacando a la cabeza esto de que el enemigo va a utilizar lo que nosotros vamos a decir. Mira, nosotros aquí estamos en Cuba, todos hacemos la Cuba que queremos, la hacemos juntos y juntas, entre todos y todas. No la va a hacer más nadie. Yo exhortaría a todos los jóvenes y además con mucha más responsabilidad sobre los que tienen conocimiento sobre informática, como la gente de la CUJAE, la gente de la UCI, a que el buchito de Internet que tenemos acceso lo utilizamos con mucha más responsabilidad. Realmente podemos mucho. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde nos es dado hacerlo y hasta dónde también tenemos el poder de presionar y de implementar políticas cívicas para que estas posibilidades al final se nos den. Metro a metro estuvo caminando el buque con el cable de fibra óptica, las personas lo siguieron y cuando llegó el cable se creó una gran expectativa en la sociedad, en las personas que están conectadas a la red. Se creó una gran expectativa en qué nos iba a dar el cable. Todo el mundo pensó al momento que vamos a comprar computadoras porque el cable ya nos va a dar conexión a todo el mundo. ¿Por qué desde el 2011 está el cable desde Venezuela hasta ahora? ¿Y por qué no hay Internet todavía, nada más que para las personas que nuestro gobierno entiende que son los necesitados de tener acceso a la red? Ya con la llegada del cable de fibra óptica nosotros podemos acceder a todos los sitios que están afuera cuando el cable de fibra óptica se habilite. O sea, el cable de fibra óptica no se ha habilitado, por lo tanto estamos con los brazos cruzados, hay que esperar. Y en Cuba hay mucha falta de información y no hay prensa libre, por eso en Cuba Internet es muy importante. Creo que es un derecho humano de tener libre acceso a la información. Claro que es un derecho que comporta también un riesgo. Yo te diría que nunca estuvo preparada, la población nunca ha estado preparada para los cambios que se le vienen encima. Siempre esos cambios son más complejos e implican transformaciones más radicales de la realidad de lo que cualquier ciudadano puede imaginar previamente. Eso es imprescindible, es así, es inevitable. Nunca nos pudimos imaginar lo que iba a suceder con la radio. Nadie se imaginó lo que iba a suceder con la radio, sin embargo la radio se impuso. Nunca nadie se imaginó lo que iba a suceder con la televisión. Los problemas que han traído después la radio, la televisión, hemos tenido que lidiar con ellos en el proceso mismo de tener radio y televisión. Pero nunca nadie pensó, no, son problemas demasiado grandes, vamos a eliminar la radio y la televisión. Parece que es muy importante
que Internet se tome en cuenta para construir la futura democracia que necesariamente vamos a tener en Cuba, más tarde o más temprano. O sea, cuando digo verdadera democracia, es la democracia donde todos y todas podemos participar en la toma de decisiones que nos atañen, donde uno no tiene por qué esperar que alguien tome la decisión de, bueno, a partir de tal día se puede viajar, o de a partir de tal día ustedes pueden hospedarse en hoteles. No, sencillamente es romper esa barrera entre ustedes y nosotros, tomar las decisiones socialmente, socializar la toma de decisiones y la ejecución de ellas, que es uno de los pilares justamente de lo que yo entiendo por socialismo. Hay pocos sitios como La Habana, se hace contacto directo con las personas, sin wifi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar. Y cuando regresemos vamos a continuar hablando de documentales y hablando de Cuba y de su realidad, y les vamos a presentar otro fragmento de otro documental que se llama Bohío, los guajiros cubanos que sobreviven con decoro en las montañas de la Sierra Maestra, en medio de una zona olvidada. Y también más adelante los siempre valiosos consejos de quién mejor, de Nancy Álvarez, hablando de eso que le afecta a usted y a todo el mundo, sexo. No se vayan. Vamos entonces ahora a la Sierra Maestra, donde a mí me encantaría poder ir algún día, la cuna de la revolución de Fidel, donde miles y miles de campesinos sobreviven prácticamente con los recursos que le da la naturaleza. El Bohío es el nombre del documental y además es un tipo de vivienda que el propio Fidel dijo que iba a eliminar completamente de los campos cubanos, pero que hoy, en el 2014, se reproduce cada día más. Ahí están las dificultades de vivir nuevamente en Cuba. Y sigue con nosotros Daimaris. Vamos a ver, Daimaris, este fragmento de Bohío, ¿qué es lo que más te ha impactado? Un Bohío en el 2014. Un Bohío, pero el propio documental relata cómo a 500 años de descubrimiento de la isla, lo que los españoles encontraron a la llegada, que los indios o los conocidos aborígenes fabricaban, sigue siendo hoy una vivienda, un modo de hábitat de los cubanos del más intrincado paraje de la isla. Pero ¿y el guajiro cubano no se acuerda de las promesas de la revolución, donde dijo de que ya no iban a vivir en una estructura tan precaria como esa? No. Obviamente puede que se acuerde. Lo que sigue siendo la fabricación de este bohío, algo que se hace sin una licencia, algo que se hace solamente con los recursos que nos aporta la naturaleza, y eso es lo que muestra el documental. Como una pareja que recientemente se ha casado, pues construye un bohío en poco nada que unos días, pero cómo hace de ese bohío su residencia más feliz, y con los propios pues elementos que la naturaleza le brinda, lo pinta, le hace su piso, en fin, de lo tierra, acondiciona. piso de tierra. Piso de tierra, techo de guano y paredes de yagua. Y lo acondiciona para vivir así, incluso con niños. Pero más allá del vivir en un bohío, es cómo se vive al interior de ese campo, cómo la vida quizás transcurre más feliz que en la ciudad, más apacible. Es un modo distinto de ver la vida. El documental se centra, es decir, ha sido grabado en la provincia de Granma, donde hoy existen poco más de 40.000 bohíos, y ello es solo una provincia de las 14 con la que cuenta la isla de Cuba. No, pero a mí lo que me encanta nuevamente es que por ahí comienza la revolución, donde supuestamente tiene que ser el gran monumento, ¿no?, a esa revolución que prometió y prometió y prometió, y ahora lo que tiene para mostrar es un bohío. Un bohío. Y ahí está el documental. Palomo, palomo. Uy, dale. Orilla, coge el turco. Dale.
más lindo rojo. Y eso fue un poquitico. Era 10 y está pura. Daimari, siempre un gusto y muchísimas gracias. Bueno, hemos visto unas imágenes y repito, independientemente si haya bohíos o no, yo quiero ir, pero no me dejan. Esperemos que me dejen pronto. Siempre te esperamos la semana que viene. Gracias, Cuando regresemos, los siempre sabios consejos de la doctora Nancy Álvarez, la sexóloga más importante que existe en la televisión hispana de Estados Unidos. Ya regreso con ella, pero antes, un importante mensaje. Hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Neil González, que es un experto en accidentes. ¿Cómo está usted, Neil? Bien, gracias. Un gran gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Fíjense, ¿quién es el que tiene el derecho a reclamar cuando hay un accidente? Esa persona que es víctima del accidente, el que no lo ha causado, el que le vino eso arriba sin él esperarlo y ha tenido pérdidas. Y tiene el derecho que todas esas pérdidas sean compensadas por el culpable. Y si el reporte policial que se llevó a cabo inicialmente no está a favor suyo, ¿qué pasa? Bueno, no. Ese reporte simplemente puede contarse para la constancia que hubo un accidente. Cualquier decisión del policía de quién era el culpable es una decisión que no es válida porque él no lo vio. Él simplemente ha tomado la frase de una persona contra la otra y ha hecho una decisión quién dijo la verdad o quién dijo la mentira. No es válida en una corte, no es válida delante del jurado. No se autodescalifique, venga a vernos.
Eso es una información muy importante. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia legal cuando uno acepta la oferta inicial de un abogado? ¿Qué pasa? Nunca la oferta inicial. La oferta inicial siempre es bajita, siempre es muy poco dinero. Al revés, usted lo que tiene que tener es un abogado al lado de usted para que sepa el valor de su caso de verdad. Si es poco, pero si es mucho, es mucho. Dígame la famosa frase de los $10,000 que escuchamos tanto cuando hay un accidente. ¿Eso qué significa? Eso nada más que ocurre cuando hay un accidente de automóvil y ese es el PIP, su seguro de PIP, que está para cubrir los gastos médicos que usted ha tenido por el accidente. Ese no es $10,000 en su bolsillo. Muy bien. ¿Dónde se comunican con usted para hacerle más preguntas? 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, el mejor trato, el mejor servicio, el mejor precio para la gente referida por este programa. Personalmente se lo doy. Así me gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. La bienvenida nuevamente a la doctora Nancy Álvarez, sin duda la sexóloga más importante que tiene la televisión hispana de los Estados Unidos. Mi querida señora, usted se pasa la vida viajando en Santo Domingo y Nueva York, pero aquí nuevamente en Miami con nosotros. Tengo que publicitar las células madre y mi congreso. Sí, claro, las células madre, que eso es una ciencia revolucionaria que está causando gran importancia. Vamos a hablar de eso en otro programa. Sexo sin emoción. Los hombres que tienen, o las mujeres que tienen sexo, que tienen intimidad con gente. Sin afecto. Gracias. ¿Y eso por qué pasa? Vamos a ver, ¿por qué ocurre eso? Fíjate, tú sabes que estoy haciendo un doctorado con la Universidad de Armería en Andalucía. Otro más, doctora. Sí. Este es en sexo, porque Bien. como la gente nada más me habla de sexo, me cuesta aprender mucho, ¿verdad? Y una de las cosas que más discutimos fue eso. Dígame. Es una marca de esta época, realmente. Antes, acuérdate, las mujeres no teníamos derecho a tener sexo, ni a disfrutar el sexo. El sexo para nosotros solo tenía que ser para complacer al marido y para embarazarnos. Pero ¿qué pasa? Donde la pornografía ocupa un lugar preocupante, donde la gente cree que sexo sin afecto es algo que puede ser. Es aceptable. Mira, el sexo ¿Y sin cuáles afecto son? Ajá, es como comer sin hambre. El sexo sin afecto es usar el sexo como si fuera jugar un deporte. Un instrumento, ¿no? Y tristemente, cuando tú tienes sexo con otra gente, se mueven fuerzas muy grandes y ocurren cosas muy serias. Dígame, por ejemplo, fuerza muy grande, cosas muy serias. ¿Cuáles son las cosas muy grandes que se mueven? Por ejemplo, tú comienzas a acostarte con alguien, no hay ningún interés, somos amigos. Sí, con beneficio. Sí, amigos con beneficio, qué sé yo cuánto. ¿A cuántos hombres no han matado a una mujer que era su amiga con beneficio que la vieron con otro? En mi país, todos los días mueren muchísimas mujeres, nada más porque el marido se puso celoso. No es verdad. Cuando tú tienes sexo, se mueven fuerzas inconscientes muy grandes. Y si hay un apego, y si además de sexo esa persona empieza a atraerte, tú sigues con el jueguito y te puede costar la vida. Claro. He visto miles de mujeres y de jovencitas llegar a mi consultorio que se han cortado las venas, claro, porque se acostaron con un muchacho, como que eso era un deporte, y el muchacho al otro día ni las llamó. Claro. Le subió los vidrios y le sacó los pies, como dicen en mi país. Le subió los pies. Le sacó los pies, o sea, no quiero nada contigo. Nada contigo. Lo que quería era acostarme, ya lo logré, bye bye. Y esas muchachas, muchas, se matan, otras a tiempo le pueden coser la herida. Claro, pero no podemos jugar con las emociones, no podemos jugar con los afectos. El sexo que se hace como un deporte es un sexo aburrido, sí, cansón, claro, es un sexo que al final te produce como culpa, que hice yo. Y sobre todo las mujeres se sienten usadas. Claro, y también crea depresión, dice algunos estudios. Lo hacen para aliviar la depresión o mejorar la autoestima, para hacerte más sabio o más maduro. Y mentira, nada de eso pasa. Claro que no. ¿Cómo tú vas a mejorar la autoestima cuando esa persona que se acostó contigo te trató como si tú fueras un vaso plástico de eso que tú bebes y después le haces así tú y lo tiras a la basura? El sexo sin afecto no es un sexo sano. Para eso mastúrbese. Porque mira, si te masturbas,
no te va a pegar esa persona un HIV que está descontrolado y subiendo. Sobre todo a los 15 años se están infectando cada día más en el mundo entero. A los 15 años. Exacto. Porque, ¿qué ha pasado? No, ya la gente no se muere de eso. Sí, si te pones un antiviral, ya tú puedes vivir, y la gente ha vuelto otra vez a descuidarse y a tener sexo descontrolado. Entonces, no te quedas solamente en eso. Te puede dar un embarazo a la mujer, salir embarazada. Las consecuencias de embarazo en la adolescencia, no hay que decirlas, son horrorosas. Y todas las últimas investigaciones lo confirman. Esas muchachas o terminan haciéndose un aborto y lo persigue toda la vida. Cada vez que se acerca la fecha en que se hicieron el aborto, empieza la angustia, empieza dónde estaría, si yo no lo hubiera matado. Es una tragedia, ¿verdad? Puede también tener el niño. Los estudios confirman, esos niños casi nunca quedan muy bien del caquito, porque ¿dónde está mi papá? Yo no sé quién es, me crió mi abuela, entonces mi mamá era que no me quería, ¿verdad? No, y que tenía 15 años, 17. Exacto, que imagínate, ser papá hasta para los adultos es difícil, imagínate para una niña, niños criando niños, y casi siempre los padres reaccionamos mal, porque cogemos esos niños y lo adoptamos, y entonces la niña dice, no, pues yo puedo traer otro, porque mi mamá lo cuida. No, bueno, mi mamá me sacó del paquete, ¿no? Exacto. O me libró de la responsabilidad. Exacto. Vamos entonces a los 5 niveles de intimidad emocional, para aquellos que no son adolescentes, sino la muchacha que usted me dice, o el señor, que tiene sexo sin emoción, porque la emoción se puede considerar que es amor. No es la emoción, más que la emoción es el afecto, porque puede ser que tú te excites y sientes placer y te emocionas. Sí. Pero cuando se acaba eso, tú te encuentras con un ser que mucha gente ni sabe cómo se llamaba. O si lo sabían, entonces, que no hay una conexión emocional. No hay una conexión emocional. Y tú lo que te sientes es mal. Y eso no te hace sentir orgullosa de ti misma, porque mira, todo el mundo tiene dentro de sí una conciencia que te dice, claro. Te habla tu conciencia, y la gente siente cuando ha hecho algo que no está bien. Correcto. No está bien. Lo tapan lo anestesian. Lo anestesian. Muchas mujeres que han sido violadas o abusadas en la niñez tienden a tener un sexo compulsivo, que es un sexo que es promiscuidad, y es una manera de vengarse de los hombres, pero cuando intentan vengarse de los hombres, ellas mismas se sienten... Están pagando el precio ellas. Ellas. Hay 5 niveles de intimidad emocional, esa que falta cuando hay sexo sin emoción. Nivel 1, no hay sentimientos, no hay opiniones, la persona involucrada no está ahí. Entonces dígame, ese nivel primero, ¿cómo sería? La comunicación que no está. Imagínate cómo sería el sexo también. Sería una cosa desabrida, porque lo lindo de hacer el amor es que tú después abrazas a esa persona y puedas decirle que bien me sentí, y que se dé eso que se llama que nos volvemos uno en ese momento, ¿verdad? Claro. Y fíjate que eso es lo que más rápido se pierde en la pareja, porque cuando no hay comunicación tenemos un sexo muy genital. Entonces, sexo no relacional, como también lo llaman, es un sexo que te puede producir el mismo placer que te produce un vibrador o masturbarte, pero que no hay quien te abrace, no hay quien te llene esas necesidades emocionales, que son las que nos llevan al sexo, no es el placer, es la necesidad de sentirse tocado y abrazado y amado, además de ser algo importante para otro. Pero cuando tú te sientes usado, ignorado, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No, mira, lo peor que le puede pasar a un ser humano no es que tú lo insultes y que tú le digas asqueroso, sinvergüenza, no, es que tú lo ignores, tú no existes. Que tú lo veas y tú te des la vuelta y ni lo mires. Extraordinario. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, bienvenido. Hasta la próxima. Sexo sin emoción, no es good idea. No va. Ya regreso. 20 años después del éxodo de los balseros, Mira TV quiere contar tu historia. Escríbenos a Mira TV en www.marielvirasalazar.com. Y así es, recuerden que me encantaría escuchar su historia, su anécdota, cualquier relato de aquella época, hace 20 años, de donde viene la palabra balsero, y si usted, me encantaría que viniera a este estudio y me contara y compartiera conmigo y con el público cómo fue esa travesía. Se dice fácil ahora,
20 años después, en ese momento sin duda fue traumático y me encantaría que usted viniera. Por eso quiero que me escriba a mariaelvirasalazar.com y me diga su nombre, su teléfono y nosotros sin duda lo vamos a llamar. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está nuevamente la página del internet para que usted me escriba o si quiere ver programas anteriores. Recuérdense que el pelo, me encanta mi pelo, Bobby, Éxtasis Salón, el mejor. Dania Víctor, la mejor en la cara, y el atuendo, la señora Gabriela Arango, una de las mejores diseñadoras de Coral Gables en el sur de la Florida. Ahí está su número. Gracias nuevamente. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre. Hasta entonces, buenas noches.